Sí, ya se observa, doctor. Excelente. Pues muy bien, vamos a revisar, vamos a seguir dialogando, teniendo una especie de, yo le llamaría de introducción a la epistemología de la educación científica. Eh, Digo como una introducción porque creo que desde la siguiente sesión en adelante vamos a empezar a centrarnos directamente en analizar los conceptos, diversos conceptos y resultados principales de la física clásica. Pero creo que de momento podemos hablar de la epistemología de la educación científica. ¿A qué nos referimos con la epistemología? Cuando hablamos de epistemología, en realidad es cuando nos preguntamos, cuando reflexionamos sobre cómo se construye el conocimiento. En el caso de la física, podríamos hablar sobre cómo se gesta el conocimiento. Cómo es que el conocimiento se construye y también cómo el conocimiento se valida. Entonces, la epistemología tiene que ver mucho con la historia, con la propia filosofía del conocer, del conocimiento en un determinado campo de estudio. Así es como adquiere sentido hablar de la epistemología de la educación científica. Adquiere sentido porque en muchas ocasiones cuando hablamos de física, cuando hablamos de biología, de química o de alguna asignatura de ciencias, nos quedamos con la idea de que hablar de la educación científica puede ser simplemente hablar de la materia científica. Es decir, alguien podría equivocadamente creer que para ser profesor de física, lo único que hay que saber es física. Y lo que nos ayuda a reflexionar la epistemología de la educación científica es a que sí, hay que saber física, indudablemente. Tenemos que conocer nuestro campo de conocimiento, pero no es lo único que tenemos que conocer. Resulta que hay otros elementos importantes que tenemos que considerar. ¿Cuáles son esos elementos importantes? Pues Higginson nos dice que hay 4 elementos importantes y que de hecho un poquito de esto estuvimos platicando la sesión pasada, ¿se acuerda, profesor? Cuando decíamos que eran 4 elementos fundamentales. El primer elemento era la filosofía. ¿Por qué enseñar? ¿Cuál es el sentido que tiene mi enseñanza, la enseñanza que propongo? ¿Por qué enseñar? Segundo, la sociología. ¿A quién enseñamos y dónde enseñamos? Este es un aspecto importante. ¿A quién y dónde? ¿Cuáles son las características de mi alumno? ¿Cuáles son las características del contexto donde mi alumno se desarrolla, donde mi alumno vive? ¿Cómo esas características influyen en su aprendizaje? Y el tercer elemento importante es la física en este caso. ¿Qué enseñar?
ahí sí la física, que como docentes podamos conocer, podamos adquirir experiencia sobre este campo de conocimiento. Que podamos entonces conocer lo que enseñamos. Y yo diría más que eso, conocer a profundidad lo que enseñamos. Ahora, todo esto no es suficiente, porque nos hace falta considerar la parte psicológica. ¿Cuándo y cómo enseñar? Conocer los momentos para construir la enseñanza y conocer los métodos para construir la enseñanza son fundamentales. Entonces, hay que considerar estas 4 preguntas, maestro Feli. ¿Por qué enseñar? ¿A quién enseñar y dónde enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo y cómo enseñar? Entonces, cuando hablamos de la educación en la física, tenemos que considerar estos 4 aspectos de los cuales devienen 6 preguntas, ¿verdad? ¿Por qué enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Dónde enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo y cómo enseñar? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, maestra? No, bueno, está claro. Vamos bien, ok. Ahora, a esto tenemos que sumar 2 observaciones que se deben a los trabajos de Sierpinska y Lerman. Sierpinska, quien aparece en esta imagen, está muy conocida epistemóloga de la ciencia, que se ha cuestionado, que se ha preguntado sobre cómo se llevan a cabo los procesos de aprendizaje. Sierpinska nos dice entonces que hay que considerar, por un lado, la especificidad del conocimiento. Aquí hablamos de la especificidad del conocimiento de la física o físico. Esto es que el docente conozca los conceptos de la física a cierta profundidad, pero además, hay que considerar las dimensiones sociales. Esas dimensiones sociales que aparecen en el proceso de enseñanza, que aparecen de forma natural en el proceso de enseñanza. Entonces, esta visión de la educación científica puede tener varias perspectivas. Una perspectiva, y probablemente una de las más conocidas, es la de Jean Piaget. Y no sé si antes, maestra, ha tenido la oportunidad de leer a este gran autor de mediados del siglo pasado, Jean Piaget. Pues es el que clasifica por etapas el aprendizaje de los niños, que cierta edad deben de alcanzar cierto conocimiento. Conforme van avanzando, tienen que ir alcanzando también ciertos niveles
de desarrollo cognitivo. Eso es lo que he conocido. Exacto, muy bien. Jean Piaget es muy famoso, se hizo muy famoso en los años 50. De hecho, esto que usted comenta es una obra que él publicó en 1952. Y claro, le vino una gran fama después de hablar de el desarrollo cognitivo, ¿sí? Después de hablar del desarrollo cognitivo, entonces, Jean Piaget no solamente va a clasificar el desarrollo, va a tratar de, no digo clasificarlo, de hablarnos de las etapas en las cuales se va presentando el desarrollo humano, sino que Piaget también, adicionalmente, va a construir una teoría en la cual trata de explicar cómo es que el niño, cómo es que el adolescente va construyendo su conocimiento. De hecho, de este nombre, de esta frase, cómo el alumno va construyendo su conocimiento, le deviene el nombre a la teoría que hoy en día les llaman teoría o teorías constructivistas del aprendizaje. Y la palabra constructivista deviene de esta idea de construir, de hacer, justo como Jean Piaget lo propone en su teoría, cuando dice que es el niño, que es el alumno, que es el adolescente quien construye su conocimiento a través de la interacción con el medio. Es esa interacción con el medio la que permite construir el conocer del niño. Y esto tiene mucha influencia, esto tiene mucha importancia en la manera en la cual enseñamos la ciencia. Porque en la ciencia, particularmente en la ciencia experimental, se busca que el niño interactúe con su objeto de conocimiento, que el niño haga el experimento, que el niño interactúe con aquello que está aprendiendo. Esto ocurre en la física, en la química, en la biología, en las matemáticas. Es indispensable la interacción porque a través de esa interacción se construye el aprendizaje. Y entonces, como Piaget lo decía para la matemática, en la clase de matemáticas, el profesor no transmite conocimientos, hace que el estudiante le enseñe cómo es que el estudiante desarrolla su propia cognición. Es decir, cómo es que el estudiante aprende. Esa es la oferta de la pedagogía constructivista, de la perspectiva constructivista de Jean Piaget. Ahora, esta no es la única mirada hacia la enseñanza de la ciencia, porque en la tercera década del siglo pasado, en Rusia, el psicólogo o neuropsicólogo Lev Vygotsky también reflexionó sobre el aprendizaje. Y Vygotsky ha llegado a la conclusión, de que el aprendizaje, de que el conocimiento no se construye
de manera individual, sino que es más bien socialmente construido y justificado. Es decir, el aprendizaje es un proceso social. Aprendemos en sociedad. Aprendemos a través de la cultura. La cultura es un medio en el que se construye conocimiento. Y claro, estas no son las únicas maneras de pensar la enseñanza de la ciencia. También tenemos la propuesta de Chevallard, quien aparece en esta imagen. Quien aparece en esta imagen y quien tiene una posición específica que muchos llaman la perspectiva interaccionista, en la cual asumen que el conocimiento se construye a través de la interacción que se da entre el sujeto y el objeto. A través de esa interacción que se da entre el estudiante y el profesor. Y es a través de esa interacción la que permite, la que favorece la construcción del conocimiento. Pero para ello es indispensable un proceso que Chevallard llama la transposición didáctica, ya que en esa transposición didáctica se pueden identificar cuáles son los contenidos, cuáles son los saberes más necesarios cuáles son los saberes más necesarios, cuáles son los saberes que nuestros alumnos requieren. Pero esto también involucra una labor muy especial. Una labor muy especial por parte de los profesores, que es construir la transposición didáctica. Y aquí debo decir que la transposición didáctica la entendemos justamente como esa transformación que hacen los profesores para tratar de transformar el saber que se presenta a los alumnos. Chevallard entonces se da cuenta que en cierta medida cuando enseñamos física tenemos dos posturas o dos tipos de conocimiento. Un conocimiento formal o institucional de la física, pero también tenemos, por otro lado, un conocimiento
que lo que busca es que el alumno conozca, que el alumno pueda reinterpretar los saberes a su manera, a su forma. Y en este caso muy específico, la labor del docente es poder pasar de ese conocimiento formal a un conocimiento adaptado para la enseñanza, a un conocimiento en el que el alumno se vea favorecido porque lo puede adquirir, porque puede comprenderlo, porque puede apropiarse de ese conocimiento. Entonces, la transposición didáctica, esa transposición didáctica que, como dice Chevalar, también representa en gran medida la actitud, el compromiso que tienen las maestras y los maestros. Es un elemento fundamental para la enseñanza de la ciencia. Podríamos decir en cierta medida, maestra Ofelia, que cuando usted se está preguntando cómo puede presentar, cómo puede explicar tal concepto, tal operación, tal problema a sus alumnos, antes de ver a sus alumnos, cuando usted se hace esta pregunta de cómo replantear ese concepto, cuando usted hace ello, en ese momento usted está haciendo transposición didáctica. Está empezando ese proceso de la transposición didáctica. Entonces, la transposición didáctica requiere de una intencionalidad pedagógica. Requiere de que el maestro, la maestra, estén completamente convencidos de que aquello que se presenta realmente significa un esfuerzo por el docente para que sus alumnos aprendan. Para que sus alumnos aprendan. Esa es la posición de Chevalard. Ahora, a esta posición de Chevalard debemos de asumir una posición más, que es la posición de Guy-Brousseau. ¿Qué nos dice Guy-Brousseau? ¿Qué nos enseña Guy-Brousseau? Que la intencionalidad didáctica es fundamental para inducir el aprendizaje. Y veamos, esto es maravilloso, porque lo que nos está diciendo Brousseau es que entonces un profesor que disfruta de su clase de física puede lograr que sus alumnos también disfruten de esa clase de física. Pero ello requiere de que el profesor lo disfrute. Ello requiere de que el profesor experimente y viva realmente la pasión de disfrutar de su clase. Ello depende de que el profesor esté motivado, esté deseoso de llevar a cabo ese proceso formativo. Entonces, la teoría de situaciones didácticas
asume la idea de que las maestras y los maestros tienen como principal función el construir situaciones para favorecer el aprendizaje, asumiendo siempre de que quien aprende, quien es responsable de su aprendizaje mismo, y no el profesor, no los profesores, sino el alumno mismo. Sin embargo, la tarea de los alumnos, la tarea de los profesores es favorecer ese aprendizaje. Es contribuir a que ese aprendizaje se dé. Y podemos pensarlo, maestro Felia, un poco como cuando nosotros vamos al cine. Cuando vamos al cine, ¿a usted le gusta ir al cine? Disculpe. Rara vez he ido al cine. Rara vez. Pero cuando ha ido, ¿qué es lo que más disfruta del cine? La película. La película. De hecho, la película podríamos decir que es el objeto de la visita, ¿verdad? Así es. Las personas van al cine para ver una película. Pero esto que acabamos de afirmar, maestro Ofelia, es un poquito falso. Y es un poquito falso, porque si le preguntamos a los adolescentes y a los niños por qué van al cine, varios van a decir que es la película. Pero algunos van a decir, no, es la compañía. No, son las palomitas. No, es el aire acondicionado. Creo que me había comentado usted que vive en Atlapesco, y creo que en Atlapesco hace mucho calor. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mucho calor. Entonces, imagínense, el aire acondicionado es cómodo, hay que ir al cine. Otros van a decir, no, es por el refresco, porque veo a mis amigos, porque salgo de casa. Es decir, vamos a encontrar varias respuestas. Todas esas respuestas forman parte de la situación. ¿Cuál es la situación? Ir al cine. Y sí, la parte central de ir al cine es ver la película, como la parte del profesor central es dar la clase. Pero resulta que el salón, que quienes están en el salón, que las actitudes que se presentan en el salón, que hay varios otros aspectos adicionales que también influyen en el éxito de esa situación. Usted va al cine queriendo ver Misión Imposible, pero falla el audio. Híjole, iba dispuesta, iba contenta, pero falló el audio y ya no le gustó tanto la experiencia. Iba al cine, pero tuvo una discusión con la persona que le acompaña y sí, la película estuvo muy bien, pero aspectos adicionales o ajenos a la película hicieron que no se sintiera a gusto. Iba al cine, pero no le gustaron las palomitas. Iba al cine, pero tuvo sed y no había refresco o agua. Es decir, los elementos del contexto también juegan un papel importante. Tal vez no definitorio y tal vez no para todas las personas, pero muchas personas requieren más de tener condiciones favorables para aprender. Es decir, va a haber alumnos que pese a las condiciones que haya, van a aprender, pero va a haber muchos alumnos, de hecho, probablemente la mayoría, que requieren de mejoras condiciones para motivar su aprendizaje. Bueno, entonces, Chevalar y Joshua publicaron
por 1982. Este, este triángulo, este triángulo que le llamamos el contrato didáctico. Este triángulo que tiene que ver con cómo se gesta, por un lado, la relación del alumno con el saber. ¿Qué es lo que el alumno sabe? Eso que el profesor está explicando está en el lenguaje del alumno, el alumno logra comprenderlo. De hecho, otros estudios han demostrado que si un profesor elabora un discurso muy abstracto, maestra, puede alejarse tanto de los alumnos que los alumnos pierden interés porque es muy abstracto, porque no se comprende. Pero si un profesor presenta algo demasiado fácil, demasiado cómodo para los alumnos nuevamente también se distraen, porque consideran que pueden hacer lo que el profesor les dice sin tomar atención a la clase. Entonces, esa relación del alumno con el saber es importante para poder medir, para poder ajustar una distancia que no sea ni tan corta, ni tan fácil, pero tampoco tan difícil, tan lejana, tan ausente. Debe de haber un punto medio que nos ayude a poder elegir la situación adecuada para poder establecer una relación del alumno con su saber. Por otro lado está la relación pedagógica. Cómo el profesor explica, cuál es su estilo de enseñanza y cuáles son los estilos de aprendizaje de quién, de sus alumnos. Después tenemos la epistemología del profesor. Cómo el profesor justifica sus propios saberes. Cómo el profesor exige y de qué manera se exige el profesor a sus alumnos para justificar sus creencias, sus argumentos, sus justificaciones, sus saberes en lo general. Entonces, el contrato didáctico, como usted puede observar, es esa relación que se establece entre estos tres elementos: el alumno, el profesor y los saberes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este punto, maestra? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Muy bien, excelente. Y bueno, esta es la imagen de Guy Brousseau. Guy Brousseau, que probablemente es uno de los didactas más famosos de la actualidad, un didacta francés muy importante, influyente en el pensamiento educativo actual. Y bueno, lo primero que recomienda Brousseau es el contrato didáctico. Recordemos, ¿qué es el contrato didáctico? Es esta relación que se da entre el saber, el profesor y el alumno. Rousseau entonces hace énfasis en que el contrato didáctico en gran medida también tiene información, también es el portador de cuáles serán los derechos, pero también de cuáles serán las obligaciones que tengan los maestros y los alumnos. El contrato didáctico para Rousseau es muy importante, porque el contrato didáctico no solo incluye una regla, un acuerdo de cómo gestionar la clase, de cómo la clase se gestiona, sino que también incluye una moralidad
que tienen las maestras y los maestros con sus alumnos. Podríamos decir que incluye una mirada, una opinión, una imagen de cómo los alumnos ven a sus maestros, a sus maestras. Y entonces, las maestras y los maestros debemos darnos cuenta que la clase va más allá de solamente compartir conocimientos o saberes. Sino que la clase incluye también mostrar las formas de pensar, mostrar la visión que tenemos sobre la realidad y sobre las personas, sobre el trato que damos a las personas, cosa que es muy importante, nos dice Brousseau. Brousseau entonces nos dice que una situación didáctica no es otra cosa más de que una relación que se establece entre los estudiantes, el medio, este medio que es el contexto, la sociedad o la cultura y un sistema educativo. Un sistema educativo con la finalidad de que los estudiantes se apropien de un saber. Esa es la idea de una situación didáctica y bueno, hay varios tipos de situaciones didácticas. Situaciones didácticas que tienen que ver con la acción, con que los niños puedan calcular, medir, contar. Situaciones didácticas que tienen que ver con la formulación, cuando los niños pueden formular, comprender el problema que se plantea. Situaciones didácticas que tienen que ver con la validación, cuando los niños tienen que justificar, validar, verificar, demostrar, probar, argumentar, justificar. Y situaciones didácticas de institucionalización, que es cuando ya finalmente el niño no solamente tiene que mostrar que ha comprendido el problema, sino que debe de presentarlo de la forma adecuada y con el lenguaje técnico preciso. Y ahí el error, porque el error es natural cuando se aprende, es natural que existe el error cuando se está aprendiendo. Pues en esos casos, el error tomamos una postura sobre el error, como la que propone Jean Piaget, cuando decimos que el error es
un proceso natural en el aprendizaje. El error, pues, se aprecia desde una perspectiva constructivista. Constructivista. Esto significa que el error es natural y que el error es muestra de que se ha comenzado justamente un proceso de aprendizaje. Entonces, aprender ciencias, ¿qué significa? Aprender ciencias significa interpretar y comunicar información. Aprender ciencias significa desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento deductivo, inductivo, abductivo. Aprender ciencias significa desarrollar habilidades sociales y afectivas, disfrutar del aprendizaje, construirnos y reconstruirnos como personas. Aprender ciencias significa conocer y aplicar el conocimiento y desarrollar habilidades de pensamiento científico. Entonces, aprender ciencia no significa cada uno de estos, sino que significa la conjunción de estas 4 características. Aprender ciencia significa desarrollar estos 4 elementos de aprendizaje. Bueno, maestra Ofelia, pues bueno, deseo que haya podido disfrutar mucho de esta sesión. Yo he disfrutado de su atención, cosa que agradezco mucho, y deseo que usted esté pasando una excelente tarde allá en Atlapesco. Sí, estoy ahora sí que con estos comentarios ayudan a entender la docencia, ¿verdad? Que no solo es transmitir conocimiento, sino que el alumno tenga esa motivación de aprender no solo una materia, sino que le vea el significado de lo que aprende. Y muchas de las veces, como usted lo menciona aquí, el maestro es su inspirador, es su motivador, ¿verdad? Porque si yo soy pasiva, pues mis alumnos van a ser pasivos. Si me limito, pues los alumnos harán lo mismo. Entonces, el maestro creo que es un ente muy, muy importante en la educación de toda ciencia. Esa es mi opinión. Muy bien, excelente, excelente, muy bien, muy bien. Um, creo que ha dado en un punto muy, muy especial de la labor, que los maestros, desarrollan y cómo el papel que los maestros tienen, la inspiración con la que los maestros decidimos justamente actuar, decidimos hacer, puede ser fundamental para motivar a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho su atención el día de hoy. Espero que haya disfrutado mucho de esta sesión de trabajo. Y bueno, le invito a que nos unamos nuevamente el próximo viernes para seguir estudiando y que tenga una excelente tarde, un maravilloso fin de semana. Vamos a dejar una lectura para que usted pueda profundizar un nuevo tema
Pero adelanto que la siguiente sesión vamos a empezar a hablar ya de física directamente, porque ahora tratamos de hablar de una perspectiva muy general sobre la enseñanza de la ciencia, pero vamos a estar hablando de física en nuestra siguiente clase ya directamente. Sí, le agradezco, doctor. Realmente me sirve todo lo que usted comenta. Es un agregado al conocimiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted me comenta es muy bueno para mi desarrollo. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su muy generoso comentario. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Que disfrute su fin de semana. Cuídese mucho y un placer saludarle como siempre. Gracias, igual. Muchas gracias a usted. Hasta luego.